Nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que se encuentren. Queremos agradecerle la presencia a nuestros distinguidos oradores de Luxemburgo. Tenemos a Catherine Pulvermacher, la directora ejecutiva de Microinsurance Network en Luxemburgo. También le damos la bienvenida a todos a la Conferencia Internacional sobre Seguros Inclusivos 2021. Hace un año, en la conferencia internacional en el año 2020, se la realizó por primera vez en forma virtual por la pandemia. Estábamos todos en ese momento esperando que el año siguiente fuera en persona, pero después nos dimos cuenta que lamentablemente seguíamos trabajando igual. Algunos países están empezando a reabrir y empezando con sus vidas de nuevo, pero estamos viendo una cuarta ola de infecciones y entonces la gente en todo el mundo se está viendo los efectos de algunos temas con las crisis de alimentos por los efectos de la pandemia sobre la cadena de suministro. Y por eso la pandemia está afectando especialmente a los países que están en vías de desarrollo. Las economías esperan al menos 120 millones de pérdidas debido a la pandemia. Un 120 millones nuevos pobres. Esto quiere decir que tenemos que esforzarnos mucho para tener más resiliencia. Además de la pandemia, el mundo ha visto nuevas catástrofes naturales debido al cambio climático, como por ejemplo inundaciones, sequías, etcétera. No se puede ignorar el cambio climático y la cantidad de estos eventos ha casi duplicado o superado el doble de esta cantidad de em, catástrofes naturales desde los 1990. Esto también ha ocasionado cambios demográficos en la población porque la gente tiene que enfrentar ciertos peligros climáticos. Esto también afecta al ingreso de millones de personas, afecta la seguridad alimenticia y según el estado del informe de seguridad alimenticia de la FAO, dice que hay mucha gente que sufre con hambre en el mundo. Más de 160 millones de personas en el año 2020. Es el número más alto en las últimas décadas. Así que esas no son buenas noticias. Pero podemos hacer algo al respecto y nosotros somos parte de la solución. Y lo he dicho muchas veces, entender los riesgos y qué se puede hacer al respecto es muy importante, es fundamental para poder luchar contra esto. Necesitamos herramientas asequibles que nos permitan luchar contra estos problemas, como por ejemplo los seguros asequibles. También hay que tener un manejo de riesgos en todos los niveles. Y las soluciones se encuentran encontrando con, con una respuesta asequible y controlable. Nosotros con los seguros tenemos que poder brindar más servicios financieros que creen valor para estas personas. A veces tengo la sensación de que la industria de los seguros no se ha dado cuenta de la importancia que tiene su papel en la seguridad para las personas. Hay diferentes métodos a diferentes niveles, macro, micro, a nacional, internacional, transnacional, pero a veces también hay una competencia entre las diferentes metodologías. Pero lo que importa es encontrar una combinación adecuada de las diferentes metodologías y abordajes para encontrar el mejor resultado para todos. Y yo creo que la función de los diferentes partes interesadas es muy importante para poder lograr esto, poder establecer el marco adecuado para poder trabajar en estos marcos adecuados.
Me gustaría ver más inclusión financiera para poder generar mayores seguridades financieras, para poder también tener un desarrollo de los mercados y poder luchar contra la pobreza. Las buenas noticias son que hay cada vez más ejemplos positivos de partes interesadas, incluidos los gobiernos, que se están dando cuenta de la importancia de manejar los riesgos. Y esto lo están haciendo de manera segura y constante. El, el tema de los seguros inclusivos está logrando su auge. Y esto es importante y nos permite lograr alcanzar a una mayor cantidad de partes interesadas y se puede seguir trabajando más allá del año 2022. Y no nos olvidemos de las actividades financieras que se han hecho en los últimos 5 a 10 años. Quiero mencionarles, por ejemplo, lo que habló el ministro de Finanzas de Jamaica. Y estoy muy honrado y feliz de tener la presencia de Microinsurance Network desde Luxembourg hoy en día. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al gobierno de Luxemburgo por el importante trabajo que está haciendo Microinsurance Network en todo lo que tiene que ver con los microseguros. Y también permítanme agradecerle al ministro de Finanzas de Luxemburgo, porque su apoyo es fundamental y nos va a ayudar a mejorar las vidas de las personas. Pero no esperen que los resultados sean inmediatos. Sean pacientes. La plataforma de Microinsurance Network es una plataforma para aprender y compartir entre todos. Tenemos alrededor de 3.000 participantes de diferentes lados y tenemos 21 sesiones con más de 90 asistentes. Esta conferencia tiene muchos participantes y quiero agradecerle a Catherine Pulvermacher y a todo su equipo y a mi equipo también de la Fundación Munich Re. También quiero agradecerles a todos los participantes de esta conferencia y a todos los miembros de la conferencia y al equipo. También quiero agradecerle a la Asociación de Jamaica. Y nosotros tenemos una conferencia el miércoles con varias sesiones donde participará Jamaica. Y me alegra mucho saber que esta conferencia internacional sobre seguros inclusivos en 2021, perdón, 2022-2024 va a ser allá. Así que agéndenlo para estar presentes. Va a ser en Jamaica. Este programa de resiliencia nos ha permitido formar parte de la conferencia en forma virtual hoy y participaremos en muchas en el futuro. Muchos agradecimientos a los asistentes y participantes. Tener una conferencia virtual es complicado, pero también nos permite compartir cosas sustancialmente y podemos trabajar juntos arduamente para encontrar mejores soluciones para los que son más vulnerables. Muchas gracias y nos deseo a todos una conferencia exitosa. Buenos días a todos, amigos, miembros de la red, socios, el ministro de otros lados. Hoy es el aniversario número 70 en que los socios y los hacedores de cambios se reunieron para buscar una solución. Teníamos un objetivo en común: desarrollar el mercado de los seguros, no solamente para trabajar con la gente de bajos recursos, sino que también buscábamos lograr una gestión de riesgos seguros para millones de personas que todavía lo necesitan. Todas estas personas que todavía se encuentran excluidas del sistema de los seguros. Así trabajamos con programas. La respuesta a si teníamos que tener más programas es sí, pero sí hay más gente que tiene acceso a los seguros de lo que se tenía hace más de 20 años. Muchos de ustedes todavía están activos en la red después de todos estos años. Nosotros vamos a estar contando sobre el avance que se hizo el año pasado. Esto lo vamos a comentar en la próxima sesión. Vamos a hablar sobre lo que se hizo en 2021. Sin embargo, también necesitamos acelerar nuestros accesos. En los últimos 18 meses
hemos visto el terrible impacto de los conflictos, la COVID-19 y el cambio climático. Y nosotros tenemos que hacer nuestros esfuerzos, hemos hecho nuestros esfuerzos, perdón, para poder afrontar todos los efectos de estas cosas. Y me gustaría compartir lo siguiente con ustedes. Por favor, sean pacientes conmigo, ya lo hago, ya lo hago. Podemos serlo, debemos serlo. ¿Ah? And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone. Everywhere. with no one left behind. We will live in a world Where nobody anywhere lives in extreme poverty, where no one goes hungry. where no one wakes in the morning. asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die. Diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world Where everyone goes to school, and education gives us the knowledge And skills. For a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive. and be powerful. And safe. We cannot succeed if half the world is headed back. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home. at school And at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. and new wealth. Leads to decent jobs For everyone. and we will live in a world where our industry Our infrastructure and our Best innovations. are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world Where prejudices and extremes of inequality Are defeated. Inside our countries, And between different countries. where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. We'll restore and protect Life on land. The forests. animals, the earth itself. with peace between and inside countries. where all governments are open, And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these goals a reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Y sin más, me gustaría entonces pasarle la palabra al ministro de Pierre Vinebla, el ministro de Finanzas de Luxemburgo. Y me gustaría decirles que tenemos a gente en todos lados. Hagamos que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y es un placer participar en esta conferencia, en este webinario. Me gustaría felicitar a los organizadores y en particular a Microinsurance Network. Quisiera felicitarlos por su gran trabajo instrumentando todo esto. Y cuando vimos el video con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto no es un accidente. Esto se debe a algo que uso todos los días desde hace varios años.
Lo hago porque me doy cuenta que en mi trabajo diario como ministro de Finanzas de Luxemburgo, si yo quiero ser inclusivo, coherente y efectivo en lo que hago, tengo que siempre tomar en cuenta estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de una forma es fácil tenerlo esto siempre en mente, en verlo ahí. Y por otro lado es difícil, porque uno siempre piensa, ¿dónde empiezo? Y esta mañana, hoy, lunes a la mañana, empiezo a trabajar en contra de la pobreza, del trabajo en la biodiversidad, trabajo con mejores finanzas públicas o empiezo a desarrollar alguna otra cosa y pienso en los 17 objetivos. Por eso me gustaría mencionar que hay dos problemas claves que hay que tomar en cuenta y su importancia desde el punto desde el punto de vista de las microfinanzas y de los microseguros. Y no va a ser algo que lo sorprenda cuando hable de la pandemia y cuando hable del cambio climático. De hecho, hay una relación muy estrecha entre estos temas y probablemente muchos de nuestros participantes van a ver que esto es importante. La pandemia ha visto que, que los escépticos sobre cambio climático estaban equivocados. Algunos todavía estaban dudando que la actividad humana, la economía, era la responsable en gran medida del calentamiento global del planeta. Pero con los confinamientos hemos visto que había ciertas cosas que habían surgido, había mejor calidad de aire y mejor agua. El mundo había mejorado gracias a los confinamientos. Por supuesto que seguían habiendo otros problemas, como los problemas sociales, la pobreza y otras cosas. Pero nosotros no podemos poner al mundo en un confinamiento eterno. Entonces tenemos que abordar el tema del cambio climático como la clave, como algo fundamental que hay que resolver, que hay que atender. Y tenemos que actuar en esa dirección. Como ministro de Finanzas, yo me enfoco en lo que yo puedo hacer mejor, que es, por ejemplo, en desarrollar finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles es la forma de salir de esto. Y yo he visto la respuesta europea al tema de la pandemia. He visto también una transición hacia lo ecológico y climático por un lado y por el otro lado la transición a una sociedad más digital. Y hay cosas importantes que hay que tomar en cuenta aquí. Y en todo esto lo importante es las finanzas sostenibles, porque de otra manera nosotros vamos a recargar al sector privado. El sector público, perdón, es importante. Nosotros hemos movilizado millones de dólares como respuesta a la pandemia. Entonces todavía nos queda un poco más por hacer. Todavía tenemos que anunciar cosas antes de la COP26 en Glasgow dentro de unos días. Y por eso es importante poder tener finanzas inclusivas y sostenibles. Y por eso voy a hablar de esto y al final me voy a enfocar en lo que tiene que ver con seguros inclusivos y qué podemos hacer, cómo podemos tener finanzas sostenibles. Primero que nada, nos tenemos que poner de acuerdo en qué significa esto de las finanzas sostenibles. En muchos países están hablando de diferentes regulaciones que se llaman taxonomías y también habla sobre el tema de hablar sobre los temas de sustentabilidad. Y hace un par de semanas yo estuve en una reunión y yo era el vicepresidente. Y había mucha gente ahí que mencionaba que 40.000 billones
de estos respondían al 20% de la industria monetaria y esto de una forma u otra cumplía con la ESG. Y este era demostraba el papel importante que juega el tema de que sea sostenible. Ahora, ¿cómo lo medimos? Porque si no lo medimos, no podemos asegurarnos de estar cumpliendo con los objetivos. Entonces, en otras palabras, tenemos un triángulo complicado cuando nosotros hablamos de sostenibilidad y de momentos sostenibles. Ahora les voy a explicar sobre el tema del triángulo este complicado. No solo cuando hablamos de ecología, no podemos decir que somos sostenibles si no tenemos una referencia aceptable de qué significa esto. Tenemos que encontrar más interoperabilidad entre los diferentes temas y podemos encontrar quizás ahí iniciativas que nos permiten a todos entender la existencia para poder ser más congruentes y encontrar un marco coherente. Y por otro lado, estamos en una transición y tenemos que asegurarnos de trabajar sobre el tema de los activos a la deriva. Quiere decir que tenemos que tomar nuestras carteras paso a paso y llevarlas hacia una forma de actuar más sostenible y más transparente. Y esto no se puede dar de la noche a la mañana. Entonces no alcanza con simplemente decir, bueno, tenemos este objetivo, sino que tenemos que hacerlo con el tiempo. Y el Acuerdo de París, claro que tiene algo que ver con esto, qué queremos lograr para el año 2030 y 0 emisiones de carbono para 2050. Pero hemos visto que durante la pandemia que la China y Arabia Saudita han anunciado que van a buscar tener 0 emisiones para 2060, 10 años más tarde de lo que originalmente se había dicho. Y esto muestra que es importante esa parte del objetivo. Y otra parte de este triángulo complicado que yo menciono es que hay que tratar de evitar este gasto social. Tenemos que tratar de no tener todo este gasto a causa del cambio climático. Y esto a nosotros nos lleva a la discusión que ya hemos tenido sobre seguros inclusivos, claramente. Pero también si la gente pierde su puesto de trabajo, porque cerraron una planta energética por las emisiones de carbono o porque utilizaban combustibles fósiles, etcétera, se tiene que hacer de una manera de que no afecte a la sociedad negativamente. Entonces nosotros vamos a seguir enfocando en esto y vamos a seguir trabajando en una dirección que respete las líneas libres de este triángulo. Un buen ejemplo es que nosotros el año pasado tuvimos un tema de la sostenibilidad. Entonces nosotros vimos que se tomaba en cuenta por un lado, un aspecto medioambiental y el aspecto social. Esto era muy importante y ahí se mostró que se estaba esperando tener justamente este resultado. Habiendo dicho esto, nosotros creemos que estos criterios, el tomar en cuenta lo social y lo ecológico es importante, y esto se tiene también que fomentar en los países pobres y emergentes. Sabemos que los bonos se hacen en un marco que al menos busque intentar cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. También vemos nosotros que los bonos ecológicos son cada vez más populares. Costó unos años llegar a estos 3 billones de bonos verdes emitidos y se ha estado duplicando lo que se ha hecho en los últimos 14 años en el último año. Yo espero que el intercambio ecológico de Luxemburgo nos lleve y ayude al mundo a llegar a tener un mejor papel de estos bonos, pero claramente
Esto es solamente un comienzo. Y ahora, ¿cómo nosotros nos paramos o nos ubicamos en el tema de los microseguros y las microfinanzas? Esto ha sido importante en el pasado, hemos avanzado, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Nosotros hemos lanzado Last Flag, que es una fundación que tiene ciertas etiquetas de sostenibilidad para microfinanzas. Ha sido una historia de éxito y además nosotros hemos visto una captación importante en los últimos años. Les puedo confirmar aquí hoy que el gobierno de Luxemburgo ha sido siempre una parte que ha apoyado a Microinsurance Network en todo lo que hacen. Y también en el futuro nosotros hemos reconocido la importancia de esta red desde sus propios inicios. Y el gobierno de Luxemburgo siempre ha apoyado a las microfinanzas desde sus comienzos. Estamos muy comprometidos a apoyar esto y también el gobierno así lo está. Y bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Definitivamente tenemos que ver cómo los principios de los microseguros y las microfinanzas se pueden llevar a las áreas donde se los necesita más. Por ejemplo, para los agricultores. También puedo pensar en todas las personas que están bajo la línea de pobreza. Y también tenemos que ver cómo permitirle a esta gente tener acceso a los seguros para que puedan tener un mejor pasar que el que tienen hoy en día. Y hacerlo de la forma más concreta posible. Los gobiernos han dado el marco, sin embargo, son las partes interesadas en cada uno de los lugares que tienen que son los encargados, ¿no?, de llevar esto a las personas y de encontrar las soluciones holísticas. Habiendo dicho esto, es bueno que hayan implementado esta conferencia hoy en día y espero que en la próxima conferencia que vamos a tener en Jamaica todos podamos estar de vuelta en persona. Ese es mi mayor deseo. Y esto es así porque definitivamente estamos al final de la pandemia. Ya estamos viendo la luz al final del túnel, pero todavía no hemos llegado al final, especialmente en los países más pobres y en algunos países emergentes. Por lo tanto, me gustaría concluir con mi mensaje diciendo que quiero recomendarles a todos que se vacunen, que piensen en vacunarse. Esto nos va a permitir generar la fortaleza que necesitamos para luchar contra la pobreza. Y hay una parte importante de la población, no solamente en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados, todavía no están tomando esto en cuenta. Pero hay que pensar que sin salud no se puede hacer mucho. Al comienzo de la pandemia yo mencioné que nosotros tenemos que tratar de lograrlo mejor con esto, porque ha sido un catalizador de muchos problemas, muchas cosas han surgido, pero también ha destacado la importancia que tenemos todos juntos, de forma multilateral. Y el desarrollo de las vacunas fue la mejor prueba de que podemos lograr grandes cosas. Si trabajamos todos juntos, podemos tener resultados excepcionales. Saben que desarrollar una vacuna toma un par de años, si no 5 o 10 años, y sin embargo lo pudimos hacer en cuestión de meses. Entonces, concluyamos con este mensaje optimista. Entre todos podemos hacer mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Primer Ministro Kaminga. Gracias por darnos la bienvenida. Estoy muy contento en darles la bienvenida a la primera sesión de la apertura de la Conferencia de Seguros Inclusivos 2021. Estamos en el mismo enlace de Zoom. Mientras se organiza el panel, les quiero recordar del lobby virtual para que puedan conocer los diferentes ponentes
Y también después de la sesión vamos a tener un descanso, un receso de café para que las personas puedan interactuar y conocerse como lo hacemos en una conferencia verdadera y que podamos tener discusiones. Así que muchísimas gracias a los panelistas por estar con nosotros. Ahora le cedo la palabra a Catherine para que ella pueda presentar la próxima sesión. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos en poder hacer el lanzamiento. 130 personas estuvieron involucradas en este informe, en la investigación. Mark va a estar hablando acerca del informe y yo quisiera seguir con el punto que yo dije anteriormente. Si uno no lo cuantifica, no existe. Uno tiene que tener una métrica para ver cuántas personas en diferentes países están protegidas por el seguro, sea del sector privado o algún otro tipo de seguro. Vamos a hablar mucho acerca del cambio climático la próxima semana. Y esta es una de las emergencias más grandes que nosotros como raza humana enfrentamos. Yo creo que lo importante es nuestra supervivencia como especie y vinculado también está la salud, la capacidad de poder tener comida y cuidar a nuestras familias y tener una vida decente. Todo esto es increíblemente importante para nosotros que tenemos el privilegio de vivir en Europa. Tenemos muchas protecciones y deberíamos estar agradecidos. Yo crecí en África y he viajado en el mundo emergente y he visto que en los países ricos hay en los países pobres hay muchas casas que están muy mal, especialmente las mujeres, muchas familias y muchas son refugiados. Hay más de 82 millones de personas que viven como refugiados y 40% de ellos son niños. Y eso ha duplicado desde hace 10 años. Entonces hay un gran problema, hay que edificar resiliencia, pero tenemos que cuantificar los esfuerzos para apoyar a las personas, por ejemplo, a través de los productos de microseguros. Y este es el propósito de este panorama. Sabemos que estamos cubriendo 31 países, queremos cubrir a más, queremos que esto sea más integral y eso va a venir. Pero en el día de hoy estoy muy orgullosa de poder cederle la palabra a Mark Robertson, que es el gerente y ha estado supervisando este programa y también al resto del equipo. Mark viene de seguros. Él trabajó en Sudáfrica y ha sido un protagonista por muchos años. Antes de darle la palabra, este tipo de estudio son muy caros. Estamos tratando de ser eficiente con los costos, con los fondos que recibimos del gobierno de Luxemburgo y el ministro de Finanzas, pero también necesitamos el apoyo de otros miembros, de otros socios. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes ahora. He agradecido al gobierno de Luxemburgo por su apoyo estable, continuo, por muchos años, como el ministro de Finanzas acaba de también decir. También a Jenny y al equipo quiero agradecerles también el apoyo que nos han proporcionado para este estudio. A Giancarlo, a Richard y a Laura, que también es miembro del panel y el resto del equipo que están muy involucrados en esta agenda. Quiero
agradecerle a Barnes Rain, a Eric, que también nos ha apoyado especialmente en este estudio de panorama, y con los diferentes socios que también han trabajado con nosotros, y también el Foro de Desarrollo. Él está presente aquí no solamente como presidente, sino también como miembro del comité de IDF. Específicamente está apoyando a un grupo de trabajo y yo también soy presidenta de este grupo. También me gustaría agradecerle a la Federación de Seguros de Egipto por su apoyo. Ellos han proporcionado una versión árabe del panorama para apoyar el desarrollo del mercado en África y Medio Oeste. Entonces, Mark Robertson, le voy a ceder la palabra. Y después vamos a tener un debate de panel y vamos a tener algunas actividades divertidas. Espero que se queden con nosotros. Hay mucho que vamos a abordar y todo esto va a ser muy interesante. Antes que le dé, sí le voy a dar la palabra a Mark, pero quiero decir de que van a haber muchos números, gráficas. Quiero recordarle a todos, no que necesitan que les recuerdo, pero atrás de todos estos números hay personas que se levantan cada mañana, que tienen preocupaciones. Y vamos a hablar de esto. Vamos a ver primeramente un video. Queremos agradecerle a todas las personas que han contribuido. Y el nombre de esta sesión son Las Voces desde el Terreno. Después de eso, Mark va a presentar los resultados y después queremos hacerle una pregunta a ustedes. Y también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden usar el chat también. Y luego vamos a cerrar después de ver un video para concluir. Entonces voy a pedir que por favor coloquen el primer video. Muchísimas gracias. I would like to greatly thank all members of the Ghana Insurance Association for their invaluable support in my primary data collection journey. I look forward to successful collaborations in 2022 and beyond. Quiero agradecer a la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros por todo el apoyo brindado desde el inicio del estudio. Ellos fueron los que realizaron la primera invitación a todo el sector asegurador salvadoreño. Gracias a esta invitación fue que todas las aseguradoras nos abrieron las puertas para participar en el estudio. Las que contaban con productos de seguros llenaron las encuestas y las que no manifestaron que el próximo año, si contaban con productos de este tipo, nos iban a apoyar. Malgré quand même la réticence d'un certain nombre de compagnies, nous tenons à remercier les différentes compagnies qui ont bien voulu participer à cette initiative, à cette étude. J'aimerais remercier ici la Fédération marocaine des compagnies d'assurance qui m'a ouvert les portes des compagnies d'assurance du Maroc en me fournissant les contacts des personnes qui, dans chacune de ces compagnies, travaillent sur les sujets de finances inclusives. Quiero darle un agradecimiento profundo a la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica y al Instituto Nacional de Seguros por el interés en el estudio, por su participación activa en el mismo y también en las actividades conexas que se generan desde el Microinsurance Network. I would like to thank the Insurance Federation of Egypt for their very strong support along the data collection process since the beginning of the study, and for their encouragement to the insurance companies to actually provide us with data. Specifically, I would like to thank the regulator, which is called the Insurance and Pensions Commission, because I used their quarterly reports
as a source of some of the data which I've used in the survey. In fact, out of those 40 insurers I've talked to, you'd find that some would have missing information here and there, but with the quarterly reports, I was able to collect everything and ensure that the data from the players as well as from the regulator were really reconciling. Right, over to you, Mark. Bien, ahora Mark, es tu turno. Gracias, Catherine. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos tan emocionados por la conferencia y esta sesión y poder lanzar el informe del 2021 después de muchísima planificación, recaudación de datos. Hemos llegado a este punto. El panorama es una fuente de información independiente cada año. Esta fuente es inigualable y esto ayuda globalmente y nos proporciona números, ayudar para formar políticas, los productos. Hemos visto un aumento en su uso y ha crecido a 3,000 para este estudio. Se puede descargar del sitio web. Voy a poner en el enlace en el chat o también pueden presionar al código QR. Les animamos que durante esta presentación descarguen el informe, este estudio. Van a ver algunas diapositivas que la letra es muy pequeña. Les pido que sí descarguen el informe para que puedan ver los detalles. Tengo como 20 minutos. Quiero presentar algunos de los resultados principales, pero antes quiero presentar al equipo. Todos ellos trabajaron en este proyecto y aquellos que organizaron los componentes de los datos y también a los miembros de Mejor Práctica, los expertos y también los investigadores. A pesar de la pandemia, se pudo lograr todo esto. Quiero agradecer a Alice, también algunos de ellos. El número de personas que apoyó en este proyecto es mucho más grande que esto. También agradecemos a más de 224 aseguradores que proporcionaron datos para este estudio. El ministro de Finanzas, la UNDP, los clientes, el Foro de Desarrollo de Seguro, el OIT. Gracias a todos estos. Estamos tan agradecidos por la cooperación de todos para que esto se pudiera llevar a cabo este año. Trabajamos con 31 países en África, Latinoamérica y el Caribe. Por el COVID tuvimos algunos obstáculos para recaudar datos, pero sí recibimos respuestas de más de un cuarto. Estos son seguros que sirven a clientes de bajos recursos. Es importante saber de que este es una encuesta voluntaria. No hay ninguna obligación para que los seguros nos proporcione esta información.
Nuevamente, gracias a los aseguradores por su apoyo y también a los investigadores de los países. La terminología para los propósitos de este estudio bajo ingreso es entre 2 a 10 dólares al día. Entonces, quiero que sepan esto mientras estamos repasando los datos. Este año no solamente hemos aumentado el número de países y aseguradores que han proporcionado datos, pero también tenemos datos sobre más productos, como pueden ver en la pantalla. Claro, algunas brechas. Los números de cada indicador da idea de la metodología y cómo llegamos a los resultados. Ustedes pueden ver los números y los productos que hemos usado para este estudio. Y tenemos encuestas bastante integrales. Damos gracias por toda esa información que ha sido proporcionada. Para resumir, este año, a pesar de la pandemia, hemos aumentado el ejemplar. Tenemos datos de 704 productos de Asia, África, América Latina y el Caribe. Esto representa 6% del mercado. Y hay muchísimas pólizas. Eso representa que todas personas tienen acceso a estos productos de microseguros. Es algo que celebramos, especialmente es un recordatorio de que tenemos mucho trabajo por hacer como industria. Antes de continuar, quiero hablar acerca de algunos promedios. Entonces, en lo que tiene que ver con las coberturas, los de vida y los de vida críticos son una parte importante de los estudios de panorama. Esto no se refiere a cualquier tipo se refiere a cualquier tipo de seguro, pero no da información más detallada. Este año nosotros cubrimos esto, lo que tiene que ver sobre los seguros de vida y la vida de crédito. Esto se habló mucho sobre África y Asia, que se llegó a 104 millones de personas a nivel general. Estamos hablando de planes muy grandes que son diferentes de los que se ha hecho en años anteriores, y esto fue lo que contribuyó al crecimiento. También estábamos hablando de productos de efectivo. Entonces ahora también estamos viendo un aumento de la diversidad, con algunos más específicos a las enfermedades, por ejemplo, más específicos al paludismo, a diferentes enfermedades que también se podían encontrar, y esto es muy bueno. Además, nosotros podemos ver telemedicina y asesoría médica son parte importante también. También con COVID vimos la oportunidad que las aseguradoras tuvieron la oportunidad de brindarle más información a sus asegurados a través de estos otros medios. Y esto les permitió manejar mejor sus riesgos y por lo tanto les permitió manejar mejor sus deudas en el futuro. Además, los impactos de la pandemia sobre las coberturas también es importante cuando nosotros vemos en los seguros y en los datos que se proporcionaron el año pasado y este año. En el estudio de este año, el 59% fueron de aseguradoras que habían proporcionado datos del estudio anterior. Cuando vemos solamente la respuesta de las aseguradoras que respondieron el año pasado y este año, vemos que la cantidad de gente cubierta que ellos tenían les bajó en un porcentaje importante, y después la cantidad de pólizas les cayó en un 9%. Y fue muy interesante que se aumentó el interés de los clientes en adquirir los seguros. Sin embargo, la capacidad de los clientes de poder pagar los seguros se vio reducida de manera significativa.
Y además ellos enfrentaron bastantes desafíos, sobre todo que incluían, por ejemplo, el personal teniendo que trabajar de la casa y otro tipo de gastos que han surgido con la pandemia. Ahora, hablando de los productos, creo que para mí lo más importante de todo esto es en lo que tiene que ver con las primas recolectadas. Y es bastante diferente de la diapositiva anterior. Acá vemos que aunque se cubrió a más personas, solamente se pudo subir en algunos millones. Y esto tiene que ver con muchos productos que eran similares. También había algunas brechas de datos. Pero lo más importante de esto es que se debe a la diferencia de productos y la forma en que funciona la cobertura. En algunos casos tenemos algunos clientes que tienen más de un tipo de cobertura para un cliente. Por ejemplo, funerales, mucha gente puede tener diferentes coberturas de funeral de diferentes proveedores o de varios proveedores. Ahora, en lo que tiene que ver con el tamaño del producto, también esto se vio influenciado por el tamaño de la empresa, es decir, las políticas grupales. Por ejemplo, las coberturas de agricultura cubrieron a personas y también vimos también todas las agendas de cambio climático, etcétera, que empezaron a tener su impacto sobre los seguros de agricultura. Y esto se ve reflejado en los resultados. Ahora hablemos sobre la distribución. Esto es muy interesante y esto es más interesante todavía con la pandemia. A pesar de los problemas del distanciamiento social, las instituciones financieras, microfinancieras, etcétera, han seguido utilizando los canales de distribución más frecuentes. En muchos casos vieron que tuvieron que adaptar estos canales en los últimos 18 meses y esto ha tenido impacto en muchos productos. Por ejemplo, muchos agentes han tenido que trabajar desde su casa, otros han tenido que encontrar formas alternativas de mantener el contacto con los clientes. Por ejemplo, algunas agencias le pidieron que todavía fueran al campo, por ejemplo, haciendo promociones en campo o yendo puerta a puerta, o tratando de adaptarse de alguna forma a los confinamientos, etcétera. Además, a pesar de esto, nosotros vemos que va a haber un rebote en todo esto y se va a seguir trabajando con las ventas de microseguros en el futuro. Y quizás por ahí algunas de las automatizaciones y digitalizaciones realmente puedan ayudar a estas empresas a largo plazo. En lo que tiene que ver con las instituciones de microfinanzas, la pandemia ha sido especialmente difícil. Cada vez ha sido más difícil poder trabajar sobre esto porque muchas de las empresas han tenido falta de liquidez, etcétera. Y esto ha tenido un impacto importante y claro sobre los seguros sobre la vida del crédito. Y esto afecta al sistema financiero en general. Además, en los países en los que las mujeres son las que se ha identificado como las principales generadoras de los ingresos, esto se ha visto más afectado. Y además vemos el papel que juega el cambio climático en la distribución, ya tenga que ver con las ventas en sí, la comunicación con los clientes, los pagos, etcétera, especialmente con todo el tema de la moneda electrónica y las billeteras electrónicas. Nuevamente, la digitalización todavía no ha podido hacerlo. La inclusión financiera, el acceso a las instituciones financieras, a las cuentas, e incluso el acceso a teléfonos celulares ha sido complicado en algunos países. Y entonces a todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y ahora, continuando con este tema, el género sigue siendo un tema de preocupación en lo que tiene que ver con los microseguros y hay que enfocarse en esto. Las mujeres representan el 45% de los titulares de pólizas, bajó en un 50% del año pasado. Y además, no hay información sobre las mujeres que tienen pólizas. También tenemos, por ejemplo, en la vida de seguro
la vida del crédito, los seguros sobre la vida de crédito, ha visto una baja importante respecto de años anteriores, donde teníamos mujeres predominantemente en este sector. Y entonces es importante destacar que los entrevistados no dieron información sobre el tipo de productos ni la proporción de mujeres cubiertas en el 50% de los datos. Y esto se debe a que, o por un lado, no hay datos sobre el sexo, o por el otro lado, no hay cobertura en este sentido. Y en ambos casos hay que tomar esto en cuenta. Y se tiene que reconocer que muchas aseguradoras tienen productos que son para las mujeres y queda claro que están diseñados de esta forma. Y por supuesto esto nos permite tener cierto optimismo y seguir fomentando que se incluya a más mujeres. Ahora, en lo que tiene que ver con la siniestralidad. Es el punto de datos más discutido respecto del anterior y pensamos que este año no va a ser diferente. Los problemas que surgen inmediatamente es si la siniestralidad es baja o muy alta, y obviamente la siniestralidad es solamente un aspecto más que se puede tomar en cuenta y no se puede utilizar solo para medir los resultados. Pero también sirven para definir la confianza del cliente y la experiencia del cliente. Fueron más bajas de lo esperado. De hecho, el índice de siniestralidad bajó de 20% en 2019 a el 15% en 2020. Entonces, esto requiere un análisis adicional. Les recomiendo verdaderamente que lean la sección de siniestralidad, pero me gustaría hablar sobre algo brevemente hoy en día. Primero hay que ver los cambios de la siniestralidad, y para entenderlos tenemos que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de los cambios. Y tenemos que verlo en el grupo de empresas. Tenemos nuevos productos porque hay esto nos da, por lo tanto, índices de siniestralidad diferentes. Y hay algunos casos en los que los productos se lanzaron después de 2020. Entre 2020 y 2021 se lanzaron nuevos productos. Y esto afectó también el índice de siniestralidad. También la escala, porque cuando hay cosas con mayor escala, tienen por supuesto mayor cantidad de siniestralidad. Cuanto más grande lo que es el seguro, más cantidad de siniestralidad vamos a tener. Y incluso dentro de estos productos individuales, nosotros hemos visto unos rangos bastante amplios entre los productos y entre las diferentes ubicaciones. También nosotros, en lo que tiene que ver con las mediciones en el Caribe y Latinoamérica, es similar al año anterior. La proyección, por supuesto, puede ser una indicación de los procesos de siniestralidad y de siniestros, etcétera, y también puede ser un indicador de la confianza de los clientes. Y en todas las regiones, en lo que tiene que ver con la cantidad promedio para pagar, fue de unos 3 días, y en el Caribe y Latinoamérica ha sido de 15 días. Porque nosotros vimos cuanto menor tiempo se toma para pagar, más confianza del cliente. Esto es muy interesante, es muy bueno verlo en los diferentes tipos de productos. Y les recomiendo siempre a las aseguradoras que se esfuercen por pagar rápidamente los siniestros, porque esto sería parte de las mejores prácticas. Sabemos que hay formas de poder lograr procesar estos siniestros rápidamente. Y entonces esto fue un vistazo bien general sobre el estudio. Por favor, bájenlo, manden sus preguntas, pregunten lo que quieran. Y nosotros teníamos mucho que cubrir hoy, pero creo que es muy interesante hablar sobre esto. Les recuerdo que también van a poder acceder a todos los estudios anteriores, así que todos nuestros miembros van a poder hacerlo. Además, estén al tanto de todas las invitaciones a los talleres de países, etcétera, para poder realizar esto. Como siempre, para todos los que estén interesados en
lo que se hace para los miembros solamente, todos los eventos, todos los contenidos, por favor visite nuestro sitio web. Y para cerrar, me gustaría enfatizar nuestro agradecimiento a todos los que han participado. Nuevamente, muchas gracias a las aseguradoras que han brindado los datos voluntariamente. Por supuestamente, nos gustaría poder agregar más productos y más aseguradoras para el estudio del año que viene, porque ahí es donde nosotros realmente podemos evaluar las cosas. Y a todos los que participaron este año, quiero agradecerles, a todos les fue muy bien y les recomiendo que participen en el estudio del año 2022. Si quieren encontrar más información, escriban a info@microinsurancenetwork.org. Y si no, pueden también escribirle a cada uno de nuestros recolectores de datos en cada uno de los países. Entonces, ya hemos escuchado algunos de los riesgos de nuestros resultados del estudio de panorama. También hemos visto los diferentes impactos en las diferentes economías y los diferentes países. El año pasado nos preocupaban algunos riesgos a todos. Entonces, en esta discusión de panel, les quisiéramos preguntar qué tipo de cosas no les permitía dormir a la noche. ¿Qué los preocupaba tanto que no lograban conciliar el sueño? Utilicen el chat para poder hablar sobre esto y entonces nosotros vamos ahí poder proceder al panel. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mark. Bueno, creo que tenemos un muy buen panel hoy con Mark, por supuesto, a Ken Mangan, también a Laura Rosado y también presentamos anteriormente a Dirk. Y también ahora quiero prestarle atención, más adelante le vamos a prestar atención a las preguntas y comentarios de la audiencia. Y entonces ahora quisiera hacerles algunas preguntas sobre los resultados. Mark y yo estamos aquí para responder a las preguntas que quieran hacer. Quizás podemos empezar con cualquier pregunta que tengamos. Quizá podamos empezar con Laura. ¿Quieres preguntarle algo brevemente a Mark antes de pasar a la discusión general? Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Y en realidad no. Quisiera en realidad invitar a la audiencia a que haga sus preguntas para que puedan tomar sus decisiones adecuadas en lo que tiene que ver con los seguros inclusivos en 2021 en adelante. Bueno, entonces, a ti, Ken. Bien, vi el informe y me pareció fascinante. Con felicitaciones a todos los que han participado. Muchas gracias, merci a todos los que han participado. Veo que hay un aumento en todos los productos relacionados con la salud. ¿Eso estaba relacionado solamente con la COVID o fue en realidad en general? Gracias por la pregunta. Creo que fue como una mezcla. Definitivamente vimos un aumento de lo que tiene que ver con los productos de salud. Esto fue no solamente a escala, sino también en la variedad. Una de las cosas que vi este año fue si los aseguradores cambiaron algo por la COVID. Y yo descubrí que la gente estaba adaptando las estrategias de comunicación, los canales de distribución, la índole de los productos. Entonces yo creo que también hubo una expansión, se amplió la variedad y por lo tanto se llegó a una mayor cantidad de clientes. Y también importa que hay que tomar en cuenta que nosotros tuvimos más detalles este año que el año pasado. Pero sí, claramente los números han subido. Así que yo diría que es una combinación de todo. Sí, como dijo Mark, esto aprovecha la tendencia que ya hemos visto en años anteriores en los estudios y en lo que se recibe de los consumidores. Si quieres decir algo, Jan. Bueno, quisiera comentar algo. Y quisiera remarcar algo que dijo Ken. Cuando nosotros vemos lo que hay ahí y pensamos en lo que queremos ver en el futuro. Un par de comentarios. Siempre pienso en lo siguiente, la relación entre la COVID y el riesgo climático. Y si quisiéramos hablar sobre esta relación, sería un punto. Y además, los datos sobre el tema de las
de las pólizas y las mujeres, ver cómo se puede trabajar sobre esto o cómo se puede responder mejor para cubrir estas necesidades en todo lo que tiene que ver con la economía sobre esto. Pero también, obviamente, tiene que ver con los datos y el acceso a los datos, etcétera. Esto también nos permite ver cómo podemos trabajar en tener un futuro más accesible. Sí, muchas gracias. Creo que muchas aseguradoras, de hecho, tienen los datos en productos divididos, pero es difícil quizás obtenerla. Quizás a veces los datos no estén ahí, pero también a veces no se encuentran en el sistema de tal manera que se los pueda acceder fácilmente. Entonces, a veces el 50% de esos datos o no estaban incluidos en los productos. Entonces sería importante considerar cómo podemos hacer todo esto más accesible para poder reconocerlo más fácilmente. Porque si nosotros no sabemos dónde están nuestros clientes, es difícil brindar mejores seguros. Bien, gracias, Mark. También me gustaría destacar que la última sesión que vamos a tener hoy se va a enfocar justamente en mujeres y seguros. Así que podemos verlo. Mañana a la mañana también vamos a empezar con una sesión sobre los seguros de agricultura. Esto nos va a permitir hablar sobre los hallazgos que hemos tenido en este estudio y también en las formas que se ha mejorado la resiliencia de los agricultores. También nos permite hablar sobre el Foro Mundial sobre Seguros con un enfoque en microseguros. Y de nuevo va a haber un enfoque sobre la resiliencia de los agricultores. Laura, tengo una pregunta para ti, especialmente ya que tú eres parte de una aseguradora. Hemos visto que en el mercado, la mitad de las seguras son activos en el espacio de los microseguros, aunque el 80% de la población en esos países es mujeres. Entonces, ¿qué crees tú que hace que la gente no sea tan activa como podría ser en el mundo de los seguros? Esa es una pregunta muy importante y veo dos barreras claras. Si puedo ver qué retiene a los aseguradores, primero es de que hay una falta de comprensión en las comunidades a las cuales les queremos servir. Esto conlleva a sesgos de cómo se diseñan algunos productos, cómo operan y cómo se organizan los seguros para desarrollar el seguro inclusivo. Y segundo, es una preocupación financiera. Si una compañía de seguro puede proporcionar seguro inclusivo en los escenarios de las primas más bajas. La otra cosa es de que el seguro inclusivo es cuando uno considera que 4 de 5, 7 personas en el mundo todavía no tienen cobertura. Entonces, la invitación es identificar los socios de distribución a los que podemos invitar para que se logre esto, pero de una perspectiva de siniestros hay resultados muy interesantes de los porcentajes y son más bajos que en los sectores tradicionales. Quizás alguien dice, ¿qué tal los costos operadores? Sí, esto tiene que cambiar, pero la tecnología en el día de hoy facilita eficiencia y debería traducirse en costos más bajos. Y aún así, los aseguradores tienen que también distribuir esto a otros actores. Yo creo que los elementos están para que se pueda llevar a cabo el seguro inclusivo. Para terminar esta pregunta, esta es una reflexión que yo tuve. Hay tanta información
acerca de los equipos de seguro inclusivo. Hay seminarios, hasta hay una maestría acerca del seguro inclusivo. Y a veces me pregunto si uno de los obstáculos es la mentalidad de los aseguradores. Bien, Laura, pero juntos vamos a cambiar eso. Comencemos, preguntémosle a Ken una pregunta. ¿Por qué piensas de que los actores de distribución de seguros tienen que enfrentar este asunto del segmento? Gracias. Bueno, hay que cambiar la mentalidad. Como dice Laura, hay que adaptarse. El seguro inclusivo tiene que ser prioridad. Lo más importante, o sea, este es un mercado tan amplio. Uno tiene que tener una mentalidad de que este es un campo muy amplio y los clientes potenciales se ha saturado el mercado para los individuos de los países desarrollados, pero ahí no hay crecimiento. El potencial realmente está aquí. Hay que enfocarse en el mercado del seguro inclusivo de formas más modernas, cómo se diseñan los productos, cómo se comunica con los clientes, etcétera. Hay que buscar un nuevo mercado, formas de entrar al mercado con la tecnología. Hay muchas oportunidades. Como dijo Laura, la tecnología baja los costos y es cierto, pero también ayuda a aumentar la confianza porque la gente tiene que sentirse protegidas, pero no van a hacer la transacción si no confían de que van a poder acceder a la protección cuando la necesitan. Y como se hacía anteriormente, que solamente había una sola persona en el lado de distribución, a veces era muy costoso en estos productos, pero con la tecnología uno puede facilitar que una persona pueda alcanzar a muchas más personas que se podía en el pasado. Y por eso es de que el seguro inclusivo puede crecer mucho más. Entonces, del lado de la distribución, hay que priorizar este espacio por muchos motivos, porque es fácil expandir sus productos. El asunto del seguro solamente es uno de los factores. Pero cuando uno agrega el seguro inclusivo, esto realza lo atractivo de los otros negocios. Y cuando uno vincula los productos, esto ayuda en múltiples ventas para poder cumplir con las necesidades del cliente, proporciona un servicio más contundente. Como podemos ver que las compañías están haciendo uso de la tecnología, también los distribuidores. Entonces, estamos simplificando el proceso. Pero también en el lado de los siniestros, Mark repasó esto en el estudio, el proceso de hacer un reclamo de los siniestros reduce el tiempo. Ahora, todo esto es más fácil. Entonces, en general, cuando uno ve el aspecto empresarial, les animo a que de verdad aprovechen este mercado. Gracias, Ken. Un recordatorio a todos. Tenemos un experimento en el chat. Queremos que nos digan qué es lo que le ha preocupado en este año, qué es lo que no le deja dormir.
Queremos hacer esto por varias razones, pero la más importante es para ayudarles a conectar. Muchos de ustedes están en mercados emergentes. Vi la lista de los países que están presentes. Creo que sería interesante ver qué resulta de este experimento. ¿Qué es lo que nos preocupa y qué es lo que no nos deja dormir? ¿Qué es lo que estamos pensando al despertar en la mañana? Yo creo que hay algunas soluciones para enfrentar esas preocupaciones. Entonces, pongan sus comentarios en el chat. Una pregunta para usted, Jan. Hemos visto que hemos tenido mucho momento en los últimos años y esto se ha realzado por el cambio climático y el impacto de la pandemia recientemente. La UNDP ha dado mucho apoyo de los donantes para la resiliencia. Entonces, ¿qué está atrás de esto y cómo se puede priorizar los esfuerzos para tener esquemas? Jan, te cedo la palabra. Gracias, Catherine. Antes que nada, quiero continuar con la conversación de Laura y Ken. Por un lado, la viabilidad financiera para el seguro inclusivo y la oportunidad de crecer los mercados y también edificar resiliencia, familia, todo eso es posible. Tenemos un potencial de 4,000 millones de clientes. Tenemos que ver cómo estamos lidiando los riesgos de la comunidad, de la familia. Entonces, sí, tenemos que considerar los mercados y las personas que necesitan la protección. Queremos asegurar de que nadie se quede atrás, pero este seguro inclusivo busca cumplir con las necesidades de la vulnerabilidad de las familias. Para contestar su pregunta, ¿cómo funciona esto de forma práctica para nosotros? Claro, hay una diferencia entre diferentes instrumentos y el seguro inclusivo, pero hay 4 principios que reúne este concepto. Primero, hay un enfoque de la UNDP en la gobernanza. Eso es lo que hacemos esencialmente a un nivel de país. Trabajamos con los gobiernos, las legislaciones y también en el lado de la industria. Entonces, eso es algo principal. Segundo, no somos aseguradores. No tenemos el deseo de serlo. Por lo tanto, tenemos socios. Por ejemplo, tenemos que aumentar nuestras asociaciones con la red de microseguros. También tenemos diferentes grupos que son nuestros socios, por ejemplo, el grupo de trabajo de seguros inclusivos. Todo eso es clave. Estamos elaborando, edificando en lo que ya es existente, pero a nivel de país tenemos que elaborar productos de distribución, pero eso es la industria. Entonces tenemos el acuerdo tripartite. Y eso son los instrumentos de riesgos, pero a la vez también tenemos que usar la misma modalidad. Pero lo tercero, tenemos que edificar una relación a largo plazo con integrar esto a los ONDPs
en la toma de decisiones. Este es el trabajo de los países. Y quizás un punto final. La UNDP es una agencia. Nosotros trabajamos en 170 países y el trabajo es a nivel nacional. Tenemos un diagnóstico que mira nuestro trabajo y planifica lo que tenemos que hacer. Y eso habla de todos los elementos. Eso da la base a lo que hacemos. Ojalá que podamos proporcionar el cambio que necesitamos y estamos buscando. Gracias, Jan. Otra pregunta para Laura acerca de lo que hemos visto en microseguros. Usted no ha estado colaborando en este panorama por 5 años. Hemos visto un interés. ¿Cómo usted ve que esto va a seguir evolucionando? ¿Piensa usted de que los microseguros de salud, por ejemplo, telemedicina va a ser la solución para edificar la confianza del cliente como una solución para manejar los riesgos? Gracias, Catherine. Bueno, el panorama habló acerca de los fenómenos, acerca de, primero, los clientes no podían acceder a atención médica por la estructura y por eso había porcentajes de siniestros más bajos. Por otro lado, el COVID-19 generó una necesidad a mejorar la comunicación con los clientes. También esto generó la necesidad de mejores servicios de salud. Es importante recordar de que hoy la mayoría que los gastos de salud sale de los mismos clientes. Cuando uno ve los productos relacionados en medicina, podemos ver de que la mayoría proporcionan compensación económica para apoyar, por ejemplo, si alguien está hospitalizado, si tienen alguna enfermedad. Entonces, sí, vamos por buen camino, pero también en muchos casos el producto en comparación del producto tiene que ser mejorado. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. El servicio de telemedicina puede ser una oportunidad para que esta oferta sea más relevante, para que los clientes puedan acceder, sacar más de los servicios, pero también permite a los aseguradores que puedan entender las necesidades, los comportamientos de los clientes en cuanto a su salud. Y esto informa las mejoras a los productos. Es importante saber cuando los clientes nos llaman por teléfono, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Están pudiendo acceder a los servicios de salud que necesitan? La telemedicina es la punta del iceberg de lo que se necesita en las comunidades de media clase. Y lo bueno es de que nosotros vamos a tener varias sesiones en la conferencia que vamos a cubrir cuál va a ser el futuro del seguro de salud. Así que pueden esperar más información en cuanto a todo eso. Gracias, Laura, y gracias por haber mencionado que vamos a tener esas sesiones más adelante, Ken. Consulting firm, but because of this, you do have a unique view of the market. Usted tiene una perspectiva única del mercado, no solamente de la perspectiva de salud, pero como miembro del comité de IDF, que tiene una perspectiva del mercado, especialmente porque ha hablado con muchos de sus compañeros, el liderazgo del sector global de seguros. Entonces, es su
perspectiva única. ¿Puede compartir con nosotros cuáles son los riesgos más principales? Y luego vamos a hablar. ¿Y por qué piensa usted podemos estar optimistas de que vamos a lograr nuestros objetivos para el 2030? Está bien, quisiera compartir eso. Primero, les voy a decir que me siento con mucho optimismo y sí, tenemos muchos riesgos, desafíos que tenemos que enfrentar y hay 4 áreas, por ejemplo, en el área del mercado, demanda, distribución, suministro, también la facilitación del ambiente. Primero, en el lado del mercado, los aseguradores necesitan saber las necesidades del mercado. Es único, es diferente del mundo desarrollado. Hay que responder a esas necesidades y de una forma que pueda acomodarse a las condiciones locales, especialmente cuando uno diseña los productos. Tienen que ser sencillos, que puedan ser accesibles, que tengan un valor claro. Como ha dicho Laura, hay que tener algunas mejoras. Tienen que tener educación para el cliente, porque para muchos de ellos es la primera vez que ellos acceden al seguro. Y si uno no invierte el dinero en la educación de los clientes, sería una pérdida, pero en el lado de suministro veo mucha necesidad en innovación de productos. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? ¿Y cómo deberían de enfrentarse esas necesidades a través del uso de tecnología? La tecnología puede ayudar a bajar los costos, nos puede ayudar a mejorar el acceso de las personas y tener una mejor distribución desde el punto de vista de los siniestros. Y esto también nos va a ayudar, por ende, a aumentar el nivel de confianza en lo que tiene que ver con la distribución. Yo creo que uno de los desafíos es que los distribuidores tienen que ver que no solamente esto es una forma de ganar una comisión por la venta, sino que también al final de cuentas esto les ayuda a aumentar el valor para el negocio en general. Esto los beneficia en el sentido de poder generar una relación más positiva y ayudar también a los clientes a lograr una mejor estabilidad financiera en general y por lo tanto se va a poder tener una relación más productiva. Y por último, en lo que tiene que ver con el tema de permitirle cosas a los clientes. Y en el entorno de los seguros nos tenemos que asegurar de apoyar un desarrollo saludable de esto. Hemos visto muy buenos avances en los últimos años con los supervisores, con el acceso a las iniciativas de madurez y esto de entrar al mundo de diferentes formas, tener mejor políticas que tomen en cuenta el acceso a la tecnología, los países que están generando estos areneros para poder generar mejores resultados. Entonces, sí, va a surgir, por supuesto, la necesidad de tener más reglamentaciones en este sentido. Pero creo que esto es muy importante para poder tener una funcionalidad en este sentido. También creo yo que es necesario tener diferente tipo de reguladores que trabajen juntos para poder tener una red más importante, porque esto de hecho le permite a los reguladores tener un mejor alcance. Y además esto es importante para los departamentos que permiten más las cosas, porque de esta forma se puede
atender mejor las necesidades de los seguros inclusivos, y también la tecnología, la industria de la tecnología nos va a permitir tener un avance y les va a permitir a ellos expresar qué hacen y enfocarnos en el desarrollo de las tecnologías. Creo que el avance ha sido muy importante y creo que se está desarrollando muy bien. Desde el lado gubernamental, nosotros hemos estado trabajando en estudios, en preestudios. Muchas de las empresas de seguros trabajan en el tema de los seguros inclusivos y estamos viendo que tantas entidades diferentes han participado y esto es muy importante. Es también importante para el grupo de trabajo sobre seguros inclusivos. Todo esto es muy útil. Y me gustaría agradecer también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto es muy importante porque esto nos da un buen motivo para tener optimismo y ver al futuro con buenos ojos. También quisiera agradecerles al líder por su trabajo tan arduo por esto. Y el último motivo por el que yo estoy optimista es justamente el estudio de panorama. Esto nos permite tener cosas que van a estar a disposición de las personas para poder tomar mejores resultados. Casi ya llegamos al final de la discusión de panel para las preguntas y respuestas. Entonces tengo la última pregunta para ti, ya, y la última pregunta para Laura. Mencionaste anteriormente que ha crecido más en las sociedades entre Microinsurance Network y IFF. Sabes que esto ha sido principalmente para apoyar al programa del estudio del panorama, pero ¿por qué crees que esto debería continuar? Muchas gracias por responder a eso. Y gracias también por este entorno, por hablar sobre la importancia de este entorno que nos permite hacer las cosas. Y cuando nosotros hablamos sobre los seguros a nivel de las familias, de los clientes, etcétera, y también poder combinar la experiencia de los muchos actores. Esto es muy importante, en particular porque nosotros hemos estado a largo plazo en muchos de los países y esto nos ha permitido generar una relación entre los países. Y esto nos ha permitido también aprovechar esas experiencias. Ahora, en lo que tiene que ver con el estudio del panorama, creo que todo tiene que ver con las relaciones. Y además, siempre hay que recordar que si no se puede medir algo, no se lo puede entender y no se puede hacer actuar en consecuencia. Y creo que eso es lo importante de este estudio del panorama, porque nos permite tener una idea general. Y esto nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas, necesarias a nivel de país o a otros niveles. Y además quería retomar algo que decían los compañeros. Hay ciertos temas importantes. Primero, nosotros tenemos que pensar en la información de cómo los seguros apoyan la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es importante. Y también lo que hablan sobre las industrias, esto fue fascinante y muy útil. Y después en los diferentes foros como el de Microinsurance, el foro para el Fondo para el Desarrollo Institucional y los otros foros. Estos nos permiten trabajar a nivel de país y esto es muy útil. Por eso es importante valorar lo que nosotros podemos realizar. Sin embargo, también yo quisiera mencionar que veo dos barreras.
Lo que yo creo que tendríamos que hacer es integrar lo que nosotros hacemos a nivel de país al informe del estudio del panorama, o digamos al revés, utilizarlo del estudio del panorama en el trabajo que se hace en cada país. Y también nosotros tenemos la capacidad y el papel importante de poder incluir este informe y además poder fortalecerlo a través del trabajo que se hace en cada uno de los países. Además, quisiera mencionar otra cosa importante, que es la interpretación. El informe, claro que es importante, pero también es importante poder interpretarlo para poder hacer un análisis profundo y poder hacerlo más relevante para más personas. Entonces, sí, desde el lado del fondo del PNUD se podría colaborar, sería fantástico. Y también si se pudiera trabajar también en la cantidad y la calidad de los datos. Y también se tendría que trabajar a nivel de cada país para poder mejorar justamente este acceso. No sé qué te parece. Sí, excelente, muchas gracias. Ahora brevemente, Laura, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sabemos que tenemos organizaciones multilaterales y que estas sirven de fuentes de información independiente para cada uno de esos. Entonces, ¿cómo puedes asegurarnos justamente estos análisis? Para mí, el estudio de panorama es el barómetro del mundo de los seguros para saber si somos eficaces en nuestras actividades. Entonces, cuando pensamos a largo plazo, este estudio del panorama es una herramienta fundamental para el sector de los seguros inclusivos y además nos ayuda a mejorar la credibilidad porque se brindan datos más cualitativos y esto nos permite ver que se puede cubrir a más personas y proteger a más personas en todo el mundo con los seguros. Y nosotros vemos que la gente que ha participado ha podido mejorar sus carteras en lo que tiene que ver con los indicadores de operaciones y con muchos otros indicadores. Lo pueden comparar también a nivel regional o con el mundo, según qué tanto quieran hacerlo crecer. Fantástico, muchas gracias, Laura. Bien, me gustaría preguntarle brevemente que muestren la pantalla con nuestros resultados. Veo que el 10% de ustedes respondieron lo siguiente. Y me gustaría poner esto en contexto. Esta es la cantidad de aseguradoras que respondieron. Por favor, a través de la conferencia, respondan a estas encuestas que estamos realizando. ¿Por qué nosotros estamos incluyendo estas encuestas? Bueno, para fomentar que la gente interactúe, aunque nos encontremos separados físicamente. Como pueden ver acá en esta encuesta, ya hemos visto respuestas bastante diferentes. Y lo principal que hemos visto en el último año y medio ha sido lo más importante para todos, lo que les ha quitado el sueño ha sido la salud de la familia. Y también es lo mismo que vemos de parte de los consumidores. Otra cosa que me gustaría mencionar sobre el tema, esto de la seguridad del trabajo, la seguridad laboral o la sostenibilidad de los ingresos. Todo esto es importante. Entonces, como comunidad, nosotros tenemos que enfocarnos en esto y ver que ya tenemos a disposición en lo que tiene que ver con salud, en la sostenibilidad de los ingresos, la seguridad laboral, el cambio climático. Todo esto afecta a las personas de formas muy diferentes, ya sea que sean agricultores o que vivan en una ciudad, etcétera. Y también en cierta medida afecta el calor, por ejemplo. Mantengamos esto en mente a medida que avanzamos. Nosotros también preguntamos lo siguiente. Y antes de que hagan su cierre los panelistas,
me gustaría mencionarles que en este momento, el año que viene, ¿qué se les ocurre que vamos a tener? También les pedimos a los contribuyentes de cada país que compartan algunos videos. Nosotros les preguntamos qué pensaban ellos que iba a haber para los consumidores emergentes en sus países. Y nos gustaría compartir ese breve video con ustedes ahora. I wish that emerging consumers have access to affordable and relevant microinsurance. The fear of losing one's savings and earnings to, say, a single health episode or any calamity is both financially and emotionally draining for the entire family. Such financial shocks can be avoided if the vulnerable population have access to affordable insurance. While the risk itself may not be avoided in most of the circumstances, it is possible to reduce the financial burden by providing proper insurance coverage. Je leur souhaite, grâce aux produits d'assurance inclusive, d'avoir le courage de prendre plus de risques pour développer leur propre business ou pour changer pour de meilleurs employeurs qui pourront leur offrir de meilleures perspectives pour eux et pour leur famille aussi. Les assurances inclusives devraient être un tremplin pour, en tout cas, la cible, les populations qui sont exclues des systèmes classiques d'assurance pour trouver des solutions adaptées à leur situation et surtout pour améliorer leur niveau de vie. Esperamos que con los primeros resultados del estudio también más empresas se motiven a desarrollar productos de este tipo y que el próximo año puedan participar en el siguiente estudio. Imagine consumers, we are talking of potential customers. I think this talks back to why this survey matter. They are a source of information. A source of information for new customers in the sense that they will define the products, they will help one to understand the products within an environment, and by so understanding the products, the consumers, the potential consumers are helped to buy products which really suits their needs. Deseo que tengan alternativas que les brinden resiliencia y equilibrio financiero ante las dificultades que se nos pueden presentar y a las que estamos expuestos de forma permanente. I really wish that emerging consumers do not have to worry about their medical expenses and no businesses have to start from scratch or to go out of business or give up their passion because of things that actually insurance could cover for them. Inclusive insurance serves as a protection for the informal sector. It is time the low-income earners and excluded communities took their destiny into their hands by patronizing in various forms of inclusive insurance policies. Extended family system is crumbling and inclusive insurance remains your best bet. Great. Well, thanks to the MIN team and the collaborators. Quiero agradecer al equipo de MIN por haber organizado esto. Una pregunta para terminar. ¿Saben que vamos a terminar al tiempo? Quiero una respuesta de todos los panelistas. Nos agrada ver el progreso que se está haciendo, aunque nos preocupa el bajo nivel de cobertura por persona. Sabemos que el próximo año, más o menos en este tiempo, vamos a presentar los resultados del panorama del estudio del 2022. ¿Qué quisieran ver en términos de resultados? Respuestas breves. Primero Laura, Jen, Ken y Jack. Y luego voy a cerrar. En el año que viene quiero ver una colaboración del trabajo de Mark, de todo el equipo que ha participado. He visto la evolución año tras año y para mí es algo que me inspira
veo que vamos por el camino correcto y quisiera tener una imagen más integral de los seguros, más participación de los seguros se necesitan. Entonces, para la edición del 2022, quisiera ver que las compañías principales puedan participar en este ejercicio. Ahora, Jack. Maybe slightly to one side. So, I mean, I guess, partly in the report, but also just partly in Bueno, general. creo que en el estudio en general quisiera ver que los gobiernos integren más los seguros inclusivos para poder enfrentar los problemas de la familia, el riesgo climático, edificar más resiliencia, por ejemplo, a lo del COVID, porque hay demasiadas familias en los países desarrollados y emergentes que han sido afectados, que no tengan que sufrir la devastación. Sí, es importante recordar que ese es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Ken, ahora tus comentarios, por favor. Quisiera ver continuidad de las tendencias positivas que estamos mirando en diferentes áreas. Siempre me enfoco en los números, el número de aseguradoras que participan en estos mercados, que participaron en el estudio y ver tendencias, reducir el tiempo de distribución, de respuesta a los siniestros. Pero sí, hay muchas cosas buenas que están ocurriendo. Por ejemplo, todas las personas en la conferencia en el día de hoy que están comprometidas, determinadas a hacer una diferencia. Lo que veo es que las personas que tienen un propósito se están presentando. Gracias. Queremos marcar la diferencia. Ahora, Mark, tus comentarios. Gracias, Catherine. Brevemente, hemos visto un aumento de variedad en este año. Espero que esto continúe. Hay diferentes riesgos cubiertos, las diferencias en las categorías de productos y claro que entre más canales de distribución podemos mitigar los riesgos. Espero de que esto pueda continuar el próximo año. Quiero agradecer a cada uno de los panelistas, especialmente a Ken, que está en Chicago. Esta sesión comenzó a las 2 de la mañana para él. Eso muestra que él está muy comprometido al curso, a la sesión. Muchísimas gracias. Quiero invitar a todos los participantes para que se unan en el receso. Vamos a tomarnos un cafecito. Algunos miembros del panel, del equipo, van a estar guiando una conversación y espero que sea útil para ustedes. Ojalá que esta sea una forma de interactuar con menos formalidad. Gracias a todos los que hicieron las preguntas acerca del estudio. Nos veremos nuevamente a las 11 de la mañana para la próxima sesión. Y mientras tanto, acompáñenos en el receso y nos tomaremos un cafecito virtual. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, gracias, Catherine, a los panelistas. Como dijo Catherine, nos veremos en el receso del café y esperamos que puedan unirse con nosotros. Gracias por la presentación del estudio de panorama. Qué importante, es bueno ver el desarrollo que se ha dado con el pasar de los años. Y vamos a abordar los detalles del estudio. Y claro que necesitamos más participación. Tenemos que ver cómo todo esto funciona. Nos vemos pronto.